la última canción me puso la piel de gallina. Y me gustó la última frase. ¿Podés ponerla? La última estrofa. No el coro, sino la última estrofa. Esa. Me encanta solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me manda a ir para compartir las buenas nuevas de su amor. En ese momento, ahora otra vez, es impresionante, porque disfrutamos de la comunión del Señor. Estamos gozosos cuando venimos a la iglesia y podemos compartir unos con otros de la comunión con el Señor. Pero Él nos manda a ir y Él nos manda a compartir estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Y quiero ver con vos en esta mañana acerca de esto. ¿Cómo podemos compartir estas buenas noticias de salvación que han llegado hasta nosotros y que necesitan llegar a alguien más? Me acuerdo cuando era joven, quería evangelizar y no sabía cómo. Entonces agarraba y invitaba a la gente a la iglesia. Es decir, no era simplemente que iba por la vida invitando gente. Había un temor, había un rechazo al rechazo. Es decir, no quería que me digan que no. Y cuando podía vencerlo, lo que salía de mi boca es: te invito a mi iglesia. Ese era todo mi evangelismo cuando era joven. Y no te rías de mí, porque a todos nos ha pasado, de que no sabíamos cómo compartir el evangelio, cómo explicar estas buenas nuevas de salvación. Por ahí pensábamos, bueno, después de que termine el seminario y haga un doctorado, ¿puedo llegar a entender un poco de lo que Dios ha hecho por mí? Pero no, Él nos manda a compartir esas buenas noticias de salvación. Ahora, decir que alguien se va a convertir en la iglesia es decir como que alguien se va a educar en la escuela. En la escuela hay información. Uno apunta en la escuela a la educación, pero ¿dónde se da la educación? En la casa. Lo que no se aprende en la casa difícilmente se puede haber reflejado o aprendido en la escuela. Es decir, puede suceder que alguien se convierta en una iglesia, puede suceder que alguien conozca a Cristo en una reunión como esta, y gloria a Dios por cuando eso pasa. Pero no es el ambiente normal donde está planificado a suceder. Es más normal que las personas conozcan al Señor Jesucristo en la sala de espera de los hospitales. Es más normal que las personas conozcan a Cristo cuando están llorando por un familiar en una funeraria. Cuando alguien está cubriendo con tierra al ser amado en un cementerio. Allí es más normal encontrarse a Jesucristo. O si no, en una casa, mientras tomamos mate con alguien. ¿Sucede en las iglesias? Sí que sucede. Las conversiones suceden y es un gozo. Pero donde está intencionalmente diseñado para que suceda, es en nuestro diario andar, en nuestra cotidianeidad. Ahora, pero yo los traigo a la iglesia y espero que entiendan. Está bien cuando no sabemos cómo hacerlo, pero quiero ver con vos cómo podés hacerlo, cómo podés no tener que esperar hasta el domingo para poder presentar a Jesucristo. Ahora se vienen las fiestas, se viene la Navidad, y ahora de golpe, mágicamente, en este último mes del año, todos conocen algo de Jesús, o hacen un pesebre, o hacen algo referente a Jesús, o se miran la maratón de películas acerca de Jesucristo y la crucifixión. El problema es que predicar es incómodo, y para el que habla y para el que escucha. Nadie se piensa que va a andar por la vida diciendo: hola pecador, ¿cómo están pecadores? Es incómodo hablar de pecado, es incómodo hablar de haberle faltado el respeto al Señor. Y el problema es que si me hacen una pregunta, yo no sé qué responder y quedo en ridículo, porque tal vez alguien conoce más de las Escrituras. Pero mi responsabilidad como cristiano es predicar a Jesucristo como único Salvador. Y la responsabilidad de nuestra iglesia es capacitarte para esa obra del ministerio, para que lo puedas hacer con excelencia. Quiero ver con vos, por ejemplo, en Lucas. Vayan ahí, por favor. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. El verso 43. Lucas 23, 43. Lucas, capítulo 23, verso 43. Aquí vemos a Jesús
en la hora más oscura de su vida, en la crucifixión. Y aquí vemos a Jesús que lejos de poner excusas o lejos de poner contratiempos, Él toma tiempo para guiar a un pecador más a los pies de Dios. La cruz, la sed, el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual, nada de eso le impidió a Jesucristo guiar a una persona más para perdonar sus pecados. Es decir, Jesús no esperó el mejor momento. Jesús no esperó que llegue el domingo y que alguien que sepa un poco más le pueda guiar. Jesús lo hizo en el momento que estaba, cuando se presentó la oportunidad. Cada uno de nosotros podemos tomar el ejemplo de Jesucristo y evangelizar como Cristo lo hizo desde la cruz, al considerar los elementos de esta conversión que vemos en el pasaje. El primer elemento que nos permite evangelizar como Cristo lo hizo desde la cruz es el compromiso. Pero antes de ir de lleno al texto, vamos a orar una vez más. Padre, te agradecemos por este día otra vez. Te agradecemos por nuestra salud otra vez. Y Señor, no nos cansamos de agradecerte por nuestra salvación. Gracias porque has venido a este mundo. Te has humillado tomando forma de hombre. Y has sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Señor, en esa hora tan oscura, tú guiaste a una persona más a tus pies. Queremos tomar ejemplo de ti. No dejar de aprovechar este tiempo de la Navidad, este tiempo de fin de año, para que podamos guiar a alguien a tus pies. Ayúdanos, Señor, a entender tu ejemplo, a seguir tu ejemplo. Y, Señor, buscar los frutos que han tenido tu ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Lo primero que vemos en Jesús, en el verso 43, fíjense conmigo. Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo, ¿recuerdan a quién le dijo? Al ladrón en la cruz, no al que se burlaba, sino al otro. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Puedo ver del Señor Jesucristo un compromiso enorme con anunciar el Evangelio. Un compromiso enorme con que alguien más pueda llegar a conocer que hay salvación en Jesucristo. Jesucristo estaba ahí y no se estaba apoyando en las circunstancias. Él no se estaba apoyando en cómo se encontraba, en la situación que tenía. Si ustedes lo ven, Jesucristo no se veía victorioso. Leemos en el versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Verlo era un espectáculo tan deprimente, un espectáculo tan doliente, que las personas lloraban al verlo. Él no estaba apoyándose en su victoria, porque él no se veía así. Es más, él se veía como una víctima. Todos sabemos de que él no era una víctima, sino que él entregó su vida para rescatarnos. Pero él se veía como una víctima. Él estaba siendo llevado, él estaba siendo crucificado. Tampoco se veía liderando. No era, o por lo menos no se veía, como ese gran líder de hace unos días atrás. No se veía como ese líder que entró y limpió el templo 2 veces a latigazos. No se veía como ese hombre que se sentaba a hablar y las multitudes lo oían durante horas. No se veía como ese líder que mandó que se recostasen 5.000 hombres con mujeres y niños y les dio de comer con 5 panes y 2 peces. No se veía como un líder. Es más, incluso sus amigos, sus íntimos amigos, lo habían abandonado. Tampoco se veía alguien próspero. Jesucristo en esa cruz no se veía saludable. Él estaba muriendo nuestra muerte. Él estaba pagando por nuestro pecado. Y obviamente no se veía como un Salvador. El Mesías prometido que ellos estaban esperando no colgaba de una cruz. Los judíos esperaban a un Mesías que era un redentor político más que espiritual. Que era alguien que iba a liberarlos de la opresión romana,
Era alguien que iba a instaurar una nación de Israel soberana por 1000 años. Pero Jesucristo no se veía como ese Salvador. Él no se apoyó en sus circunstancias. Tampoco se apoyó en que Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo promete esto: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Prometió un paraíso a una persona agonizante igual que Él, pero no se apoyó en que Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque las cosas sobrenaturales vinieron después. Por ejemplo, vemos en el verso 44 de que en esta declaración aún la oscuridad no cubrió toda la tierra. Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesucristo le compartió a alguien de Jesucristo sin apoyarse en algo sobrenatural. En el verso 45 vemos que aún el velo del templo no se había rasgado. Dice, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Vemos que aún el centurión no había dado su testimonio. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Jesucristo compartió del Evangelio y aún la tierra no había temblado. Las rocas no se habían partido, ni los muertos se habían levantado, como menciona Mateo capítulo 27, versos 51 al 52. Jesucristo tenía un gran compromiso para presentar el Evangelio. Pudo vencer todas las adversidades, las propias y las que estaban sucediendo alrededor, porque Él tenía un gran compromiso. Se menciona en las memorias de un misionero llamado Hudson Taylor, que fue el primer misionero a la China, fundó la misión al interior de la China. Dice que al fin de un culto de predicación del Evangelio, se levantó un chino principal y puesto en pie dijo con voz triste, durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Jesucristo. Después, mirando a este misionero, le hice una pregunta que lo iba a acompañar durante todo su ministerio. Y es una pregunta que duele a cualquiera persona que ama las almas. Le dijo, ¿por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Taylor le contestó, por centenares de años. ¿Cómo? Por centenares de años. ¿Eso es posible?, exclamó el chino. ¿Por centenares de años? ¿Es posible que hayas conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no nos hayas hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Oh, ¿por qué no viniste más pronto para que pudiéramos oírle? Ese es el grito, como este chino, de las personas que ignoran al Señor, que aún no le conocen. Cuán triste es confesar que las 3/4 partes de los creyentes en Cristo, que son salvos por su gracia, están callados y no dicen a los demás lo que otros les anuncian a ellos mismos, que en Cristo hay salvación eterna ahora mismo. Si conoces al Señor como tu Salvador, el mundo entero está reclamando que le anuncies que hay salvación en Jesucristo. Lo hacen cuando están borrachos y andan demostrando que quieren escapar de algo y no saben cómo. Lo hacen cuando están en la promiscuidad y buscan una felicidad temporal que no les puede satisfacer. Lo hacen al buscar este aborto legal que gracias a Dios no se consumó y gritan su ignorancia de que hay un Creador que los ama, que algún día los va a juzgar, pero por su amor ha enviado a Jesucristo para salvarlos. Lo hacen cuando presos de las drogas están demostrando su debilidad, su necesidad de una naturaleza transformada, porque su vida ha sido arruinada por el pecado. Este mundo necesita de un compromiso sin excusas.
Este mundo necesita de nuestro compromiso, sin excusas. El segundo elemento que nos permite evangelizar como Cristo lo hizo desde la cruz es concentrarme en la conciencia. El primero, nuestro compromiso. El segundo, concentrarnos en la conciencia. La convicción del pecador fue a través de su conciencia, no de su intelecto. Si iniciamos una pelea, por ahí ganamos la pelea, pero perdemos el alma. No es un debate intelectual, sino es un debate de la conciencia. Dice el verso 41, la confesión de este centurión. ¿Dije 41? No, la confesión del ladrón. Verso 40. Respondió el otro, le respondió diciendo, verso 40, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjense el verso 41. No está hablando su mente, está hablando su conciencia. Nosotros, es decir, él y el otro ladrón, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. ¿Cómo sabía que Jesucristo no hizo ningún mal? ¿Lo había seguido desde pequeño? ¿Había escuchado de él o había comprado la biografía no autorizada? ¿Cómo sabía? Su conciencia le hacía entender que él estaba pagando por lo que había hecho, y su conciencia le hizo entender que aquel Jesucristo no había hecho ningún pecado. Es la conciencia del pecador la que necesitamos capturar. Cristo murió sin pecado, este pecador lo sabía. Cristo puede salvarlo. Y cualquier pecador puede saber de eso. Este pecador lo sabía. Le dijo en el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En su conciencia él sabía que Cristo murió sin pecado. En su conciencia él sabía que solo Jesucristo podía salvarlo. Y en su conciencia él sabía que Cristo iba a resucitar y que iba a volver por su iglesia. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántas clases de teología tuvo este hombre? ¿Cuántos doctorados tuvo este hombre? ¿Licenciado en qué? Y él sabía que Jesucristo iba a volver por su iglesia. Y cada pecador lo sabe. Y cada pecador sabe que Cristo murió sin pecado, que Él es el único que puede salvarnos, que Él iba a volver por su iglesia y sabe que Él debe ser su único rey. Cada pecador lo sabe. Cuando vengas en tu reino. Es una verdad que está escrita en el corazón del pecador, que no puede ignorar. Es más, tanto así está esa conciencia en nuestras vidas, que hay una canción popular, yo la cito bastante seguido porque es la única que sé, creo, que dice, la vida me han prestado y tengo que devolverla. ¿La conoce? Hasta que el Creador me llame para la entrega. Creo que la escribió uno de los Carabajal. Ese hombre, ajeno a las verdades de Dios, sabía de que hay un Dios eterno. Y cada persona en nuestro país sabe de que hay un Dios eterno. Sabe que Jesucristo murió sin pecado. Sabe que solamente Jesucristo puede salvarle. Y sabe que Jesucristo va a volver por su iglesia. Lo saben. Pero no están dispuestos a que Él sea su rey. Su conciencia lo sabe. El predicador inglés llamado Spurgeon decía que los 10 mandamientos son 10 cañones que apuntan al alma del pecador. Tal vez alguno de ellos no hayas infringido, pero de los 10 estoy seguro que más de uno va a disparar. Y el alma del pecador tiembla ante esta verdad y busca la salvación. Cuando la busca en el Señor, hay vida eterna. Cuando la busca en el alcohol, hay un borracho. Cuando la busca en el Señor, hay esperanza. Pero cuando la busca en cualquier otra cosa, no es más que una falsa idolatría. No busquemos ganar una discusión, ni con tu familiar, ni con tu amigo, ni con tu vecino. No busques ver quién sabe más, sino que busquemos la salvación del pecador. Estos hechos que son reales, que todos lo saben, la conciencia no la puede negar. El tercer elemento
que Jesucristo utilizó y que nos permite evangelizar como Cristo lo hizo desde la cruz es la confianza. El primero, el compromiso. El segundo, la conciencia. Y el tercero, la confianza. Confianza en que la obra de la salvación es una obra divina. Confianza en que el que obra salvación en el pecador, el que da vida al que estaba muerto en delitos y pecados, es el mismo Espíritu Santo. Es una obra de Dios, no es del predicador. Es una obra de Dios, tampoco es del pecador que lo recibe. La salvación es obra de Dios. La oración no hace los convertidos. Tampoco es obra de un programa. Por más bueno que sea, por más luces que hayan, eso no obra salvación. Ahora, Dios usa estas cosas de manera indirecta. Dios usa a los predicadores fieles que aman la palabra de Dios y que la predican sin temor. Dios usa la conciencia del pecador, como lo hemos visto. Y Él ha puesto estas verdades en sus corazones para que una vez que conozcan al Señor, no puedan resistirse a la verdad de que solamente en Jesucristo hay salvación. Dios usa, obviamente, y atiende las oraciones de sus santos. ¿Cuántas veces aquí públicamente y en las reuniones de oraciones o en las casas mismas hemos orado por la salvación de alguien y Dios ha contestado, Dios ha obrado salvación? Dios usa estas cosas de manera indirecta. Y Dios usa los programas evangelísticos, obviamente que sí. Estamos planificando el domingo a la noche del 23, domingo 23 de este mes, tener un programa evangelístico de Navidad. Y queremos que sea algo donde Dios sea glorificado y donde los pecadores puedan venir a sus pies buscando salvación. Dios usa esas cosas, pero es Él el que obra. La salvación es obra directa de la gracia de Dios. Fíjense en el verso 43 una vez más. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo pudo decir esto, pero Él lo pudo decir porque Él era Dios. Fíjense en Isaías capítulo 43, verso 11 y verso 12, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El único que puede asegurar una vida eterna con el Señor es el mismo Señor. Incluso nosotros estamos limitados. Nuestra seguridad de salvación viene por dos medios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, el testimonio interno. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia de los santos, el testimonio externo. Así que si alguien quiere tener un testimonio, una evidencia externa para mostrar a los demás de que es salvo, tiene que esperar hasta estar en el cajón. El que perseverare hasta el fin. Porque nadie persevera en la vida cristiana por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. El único que puede decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, es el mismo Dios. Lo hizo desde la cruz y lo sigue haciendo cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados. Dice en el verso 12 de Isaías, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Al ir a presentar el Evangelio, al invitarles para la reunión evangelística de Navidad, al invitarles a venir a la iglesia, al ir a compartir una palabra de aliento, ya sea en un hospital o en un funeral, que nuestra dependencia de Dios sea tan profunda que provoque una confianza en Dios, porque es su obra. Hemos visto que cada uno de nosotros podemos, debemos, necesitamos evangelizar. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo, como Él lo hizo desde la cruz. Primero Él tuvo un compromiso de acercar a los hombres a Dios. Un compromiso que no conoció de excusas. Y las que habían, que eran legítimas, las pudo sortear. Podemos concentrarnos en la conciencia como el vehículo
de convicción de pecado que Dios instaló. Hay alguien dentro de ese corazón que aún no conoce al Señor, que está trabajando a nuestro favor, y es su conciencia. Él sabe que Cristo murió sin pecado. Él sabe que su condena es un infierno apartado del Señor. Él sabe que el único en el que hay salvación es en el Señor Jesucristo. Y Él sabe en lo profundo de su corazón que Cristo volverá por su iglesia. Y Él necesita ser su rey. Esas verdades son universales a todos los hombres. Y por último, confianza en que es obra de Dios y que es Él mismo quien nos invita a ser usados por Él para este propósito. ¿Cómo lo puedo hacer? Haciendo del evangelismo parte esencial de mi vida cotidiana. En Mateo 28, Él dijo, por tanto, id y predicad el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos. Y ese id es entre tanto que vas yendo. Es decir, no había que llegar hasta un lugar para comenzar a ser discípulos. Entre tanto que vas yendo, entre tanto que vas viviendo, entre tanto que vas despertando día tras día con las personas que estén a tu alrededor, haced discípulos. Es el deseo del Señor, es el plan del Señor y se apoya en el poder del Señor. Ahora quiero ayudarte, porque tal vez entendés de que debo tener un compromiso, entendés que debo concentrarme en la conciencia y entendés que debo confiar en el Señor para salvación. Pero ¿cómo lo hago? Te animo a que escribas en un papel, es bien fácil de hacerlo. Y que en un papel puedas poner tu testimonio, presentar tu testimonio. Tal vez no sepas mucho de Biblia y aunque es bueno, no es necesario para poder compartir el Evangelio. Y que puedas poner en un papel, número 1, antes de conocer a Cristo, yo vivía y pensaba, y escribirlo. Son 3 pasos simples. Antes de conocer a Cristo, yo viví y pensaba, ¿y cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Luego pongas número 2, así conocí a Cristo. Y que lo pongas dónde, en qué iglesia, con quién, cuál fue tu oración, qué fue lo que experimentaste. Nadie va a poder decirte, no pasó eso, porque es la verdad de tu vida. Y vos sos el fiel ejemplo de que eso realmente sucedió. Y número 3, poné después de conocer a Cristo y de qué manera tu vida cambió. Con esos 3 sencillos pasos, antes de conocer a Cristo, cómo conocí a Cristo y después de conocer a Cristo, podés guiar a una persona a los pies del Señor. ¿Vieron que no es necesario tener un doctorado? ¿Vieron que no es necesario ser un maestro de teología? Porque no vamos a convencer a las mentes, sino a hablarle a sus conciencias. Queremos que Dios obre salvación a nuestro alrededor. Queremos que Dios obre salvación para su mayor gloria. Te animo a que te prepares, porque Dios va a poner oportunidades de salvación. Estoy seguro de eso. Cada fin de año Él lo hace de manera abundante. Y que estés preparado, que tengas tus notas listas. Y que puedas decirle, antes de conocer a Cristo, yo vivía de esta manera. Y cuando yo conocí a Cristo, me sucedió esto. Y luego de conocer a Cristo, mi vida fue transformada de esta manera. Y nadie puede rehusarse a ese testimonio. Te invito a que agaches tus cabezas por un momento. Esto es un compromiso. Y Dios ha puesto el deseo de llevar adelante este compromiso. Estoy seguro que como creyente anhelás poder guiar a alguien a los pies de Jesucristo. El gozo que eso provoca, si nunca lo has experimentado, es el gozo más hermoso que un ser humano puede sentir. Ser testigo de cómo Dios transforma de muerte a vida a una persona delante de tus ojos. Que no desaproveches la oportunidad. Si no conoces al Señor Jesucristo en esta mañana, me encantaría poder guiarte. Me encantaría
poder conducirte para que lo conozcas, para que esas tormentas en tu corazón puedan dejar de existir y que de una vez y para siempre pueda haber paz duradera. Que puedas arrepentirte de tus pecados delante del Señor, confesarlos delante del Señor, abandonarlos delante del Señor y vivir una vida transformada delante del Señor. Si aún no lo conoces, me gustaría orar por vos. Simplemente levantá y baja tu mano. No te voy a avergonzar, no te voy a pedir que pases adelante, no te voy a llamar por tu nombre, pero quisiera conocerte para orar por vos. Simplemente levantá y baja tu mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si sos un creyente que ama al Señor, que ama las almas, no dejes pasar esta oportunidad. Que te comprometas delante del Señor a compartir el Evangelio. De esta manera que acabo de enseñarte o de cualquier otra manera que conozcas. Pero que no calles. Dios quiere utilizarte. Dios puede utilizarte. Si te pones en sus manos, Dios va a utilizarte. Padre, te agradecemos porque esta esperanza que está en nuestras vidas, podemos compartirla. Te agradecemos porque esta esperanza de vida eterna es una realidad en nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú sigues obrando salvación a través de tus hijos. Señor, que tú guíes a aquella persona que ha levantado su mano, para que pueda llegar a entregarse el corazón, su pasado, su vida por completa delante de tus pies, y que tú seas su Rey, su Señor, su soberano, su Salvador. No hay lugar mejor en el que podamos estar que es a tus pies. No hay lugar más seguro en el que podamos morar que es en tus manos. Y te agradecemos, Señor, porque nos das esta esperanza y nos permites compartirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.